La Federación Argentina de la Magistratura tiene como objetivo fundamental mejorar la administración de justicia. Es por ello que las autoridades, desde su fundación, trabajan para que esto se convierta en realidad. Una de las formas de superar las desigualdades existentes en Argentina es abocándose a consolidar el Poder Judicial, impulsando nuevos proyectos en soluciones alternativas. Hablamos con el presidente de la Federación, el doctor Abel Fleming. Desde 1966 existe la Federación Argentina de la Magistratura. Vamos a hablar con su actual presidente, el doctor Abel Fleming. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Presidente por segundo mandato. Así es. Y en una federación que tiene 43 años de vida, ¿no es cierto? Sí, nuestra federación fue creada el 15 de septiembre del año 1966 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, por representantes de magistrados de los poderes judiciales de las provincias. En aquel momento fueron 14 las provincias que impulsaron el nacimiento de la federación. Casi la gran mayoría, ¿no es cierto? Sí, hoy están las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia de la ciudad. Agrupamos a estas 24 entidades de primer grado que en su conjunto tienen asociados un poquito más de 9.000 jueces, fiscales, defensores oficiales, asesores de menores y secretarios y prosecretarios. La entidad que numéricamente aparece como la segunda en el mundo. La primera es la Asociación de Magistrados de Brasil, que asocia a 14.000. Qué notable, ¿no es cierto? Que sea la segunda en el mundo. Somos la segunda desde el punto de vista numérico. Y en el tiempo respondemos a una época en donde proliferaron las asociaciones judiciales, impulsado por un movimiento que tiene un punto central en 1953 en Salzburgo, en Austria, en donde nace la Unión Internacional de Magistrados. Bueno, a partir de ahí, hoy hay 80 países que conforman la Unión Internacional. A nivel regional está la Federación Latinoamericana de Magistrados, que nosotros también integramos. Doctor, ¿cuáles fueron las necesidades por las que la Federación nace en su momento? ¿Y qué fue cambiando a través del tiempo y de la historia? Me parece que en un primer momento quizás lo que predominó fue una idea de defensa de los valores de la magistratura, de estatus normativo del juez, los fiscales. Creo que el interés fue sectorial inicialmente. Lo que fue cambiando es quizás nuestra visión del rol que debíamos jugar. Hoy claramente la Federación tiene asumido que su misión principal tiene que ser el mejoramiento de la justicia, más que la protección de los intereses sectoriales de magistrados y funcionarios. ¿Y esto por qué? Porque solo en una justicia que funcione bien, que tenga un reconocimiento público, podemos nosotros aspirar a una adecuada, digamos, protección de los intereses del sector. Entonces, quizás estas grandes crisis que hemos vivido en los últimos tiempos terminaron por abrir nuestra perspectiva y desde hace unos años que decididamente estamos en la construcción de política judicial, en la construcción del futuro de la justicia argentina. Participamos de la reforma judicial, de mesa de diálogo después de la crisis del 2001, fuimos parte de la creación de las conferencias nacionales de jueces que se realizan, ya se realizaron 3 ediciones, que es un encuentro nacional de la justicia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales y cortes de provincia, en donde se debaten los temas que implican, digamos, un mejoramiento de la justicia, perfeccionamiento de las leyes, afirmación de la independencia
y del rol de protección de los derechos fundamentales que tiene que brindar la justicia a la ciudadanía, relación con la sociedad, relación con la prensa. Doctor, en la medida que haya una redistribución equitativa, ¿en qué puede influir con respecto a la justicia? Se refiere a una redistribución equitativa de la riqueza. De la riqueza. Bueno, totalmente. Un país que tiene una distribución razonable de la riqueza, que tiene una clase media en términos económicos importante, mayoritaria, que brinda oportunidades y movilidad social, es una sociedad que genera menos conflictos. Los conflictos se hacen más bizarros y se multiplican en la desigualdad, en la desigualdad extrema, en la pobreza extrema, en la exclusión extrema, donde se concentra en pocas manos las oportunidades y el capital y en muchas manos la marginación, la exclusión o el olvido. Argentina en esto realmente ha hecho un camino de retroceso, ¿no? En las últimas décadas se ha producido un fenómeno de achicamiento de la movilidad social y de las oportunidades. Y esto se traduce también en el mapa de conflicto y se traduce finalmente en el colapso judicial. Doctor, usted fíjese en Brasil, el fenómeno de las favelas, ¿no? Que muchas le fueron dando educación, oportunidades y están reeducando. Mucha gente de la pobreza empezó a pasar a la clase media. Sí. De alguna manera nos falta una estructura como esa para poder salir adelante. Son los dos ejes, los que usted mencionó. Un eje es una distribución o redistribución equitativa, el segundo eje es la educación, porque tampoco nada se hace con mejorar estándares económicos cuando no hay una educación cívica. Y esta educación cívica es la cultura del esfuerzo, la cultura del respeto a los derechos del otro, de asumir responsabilidades propias, de evitar estas relaciones de dependencia o estas relaciones clientelares en donde grandes grupos poblacionales solamente son atendidos a veces desde la asistencia indigna porque afecta, digamos, su cualidad y su dignidad humana. Por ahí aquel que recibe ese tipo de asistencia, que a veces termina en el asistencialismo, queda más pobre al final de ella en términos de posibilidades de gestión propia, de crecimiento. No se lo educa con una cultura de trabajo, ¿no es cierto? Ese es el tema. Sí. Y el espejo de todo esto, ¿cuál es el espejo en donde todo esto termina siendo visible? 4 millones de nuevos conflictos que ingresan a tribunales todos los años. Fíjese, esto implica que cada 10 personas en Argentina por año se genera un asunto judicial. Es un porcentaje enorme. El doctor Farid Tocco, juez de la Corte de Justicia de Santa Fe, hace 2 meses atrás dijo: los niños no vienen con un pan bajo el brazo, vienen al mundo los niños con un expediente bajo el brazo. Cada 10 años producimos más pleitos en Argentina que cantidad de habitantes tiene el país. Esto es gravísimo y esto no es un problema que ataña a la justicia. Este es un problema de la sociedad. La sociedad no puede convivir con este volumen de litigiosidad, porque para gestionarlo bien tendríamos que triplicar el presupuesto, tendríamos que tomar el presupuesto de salud y educación y correr desde atrás a los acontecimientos. Exactamente, muy bien. Doctor Abel Fleming, le agradezco mucho que nos haya recibido. Estuvimos en la Federación Argentina de la Magistratura para que nuestra audiencia pueda saber acerca del trabajo que realizan día a día todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches.